Sí. El exministro presidente de la Corte, pues, ha creado un escándalo porque se destapó su modus operandi de presionar a jueces, de presionar a magistrados para que fallaran a favor de la 4T. Y ahorita él se está haciendo el ofendido. Y él está diciendo que va a hacer un juicio político en contra de la actual ministra presidenta Norma Piña porque está incidiendo a favor de Xóchitl Gálvez en el proceso electoral, lo cual pues, es de un cinismo impresionante porque él renunció de ser parte de la Corte para irse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, sí. ¿Cómo tenemos que interpretar estas patadas de ahogado de Saldívar? ¿Qué dice de él? ¿Cómo interpretas todo lo que está pasando? No, a ver, primero, Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mí me parece uno de los personajes más siniestros del oficialismo. Es un sujeto que traicionó la justicia en este país, traicionó la Suprema Corte de Justicia de la cual formó parte. Y es un tipo muy perverso, muy siniestro, que está haciendo un juego que no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece de lo más peligroso que hay, porque está sometiendo al Poder Judicial de la Federación al juego político. Él está diciendo que quienes todavía están al interior de la Suprema Corte de Justicia, especialmente la ministra Piña, que es una mujer que ha hecho una carrera judicial de primera y es una mujer a la que queremos, respetamos. En lo particular, yo no la conozco, pero en verdad que la admiro mucho. Es la primera mujer que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La está mandando del lado de la oposición. ¿Por qué? Porque él quiere transmitirle a la ciudadanía que aquí hay dos bandos en el Poder Judicial. Y de hecho, lo que yo considero es que quieren justificar su reforma al Poder Judicial atacándola de esta manera, cuando en lo que en realidad hay es un exministro que cuando fue presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura Federal, creó una red de corrupción enorme al interior de este Poder Judicial. Y no solamente lo denuncian por algunos delitos que tienen que ver con obstrucción de la justicia, con tráfico de influencias y demás, sino que es un tipo que se dedicó a amenazar a jueces, magistrados, a través de sus subordinados, para que digamos, dictaran sentencias favorables de acuerdo a lo que en la misma presidencia le solicitaban. Es decir, creó una red ultraperversa, es un gran traidor y creo que así hay que decirlo, con todas sus palabras. Yo creo que hay que tachar y hay que reprobar las acciones de gente como Arturo Saldívar. Y créanme que él junto con López-Gatell me parecen que son los dos personajes que tienen que rendir cuentas a la nación tarde que temprano. Totalmente, yo coincido contigo, Ana Lu. Creo que desde que vimos los indicios con la ley Saldívar, esta ley que justamente los diputados de Morena le quisieron regalar a Saldívar más años siendo el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí empezó, o ahí fue ya evidente, se quitaron las máscaras de esta trata de corrupción y de influencias en la Suprema Corte. Creo que sí es súper delicado porque en un país como México, como bien dice Xóchitl, donde merecemos justicia y que merecemos más, uno de los temas que más le duelen a la sociedad mexicana es el acceso a la justicia. Vivimos en un país con una completa impunidad en el que el 98% de los delitos ni siquiera son denunciados por la falta de confianza en estas instituciones. Y creo que es muy peligroso que Morena nos dice, aquí hay dos sopas, queremos que las fiscalías sean carnales. Lo vemos con Ernestina Godoy, que a los 2 días de no haber sido ratificada en el Congreso de la Ciudad, se asume ahora como candidata al Senado de Morena. Y lo vemos con el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que de hecho, como bien dices, Vero, no terminó los años que tenía de encargo en la Suprema Corte para salirse y ya poder hacer, sin tanta crítica, porque esto lo venía haciendo tiempo antes, campaña a favor de la candidata Sheinbaum. A mí me parece súper grave, súper delicado. Es más, yo creo que debería de reformarse la Constitución y sí se debería de prohibirle a los ministros que entren en temas políticos en un cierto periodo de tiempo después de sus cargos, porque al final, así como en el INE, el presidente del INE o los consejeros del INE tiene que pasar cierto tiempo para no poder estar en cargos públicos o políticos. Yo creo que sí es súper peligroso. Saldívar ya está haciendo su carrera interna para llegar a la Fiscalía General de Justicia del país y es súper grave que veamos que va a ser alguien que se somete al poder, que es corrupto,
que corrompe al Poder Judicial, y lo dices perfectamente. Esta narrativa es la que siempre les gusta a ellos, ¿no? El bueno, el malo, los tuyos contra los míos, el polarizar al Poder Judicial. Qué pena de Arturo Saldívar, que él vivió en carne propia cuando fue el presidente, los recortes presupuestales, Sí. la debilitación, la debilidad al Poder Judicial. Y creo que en esta sí se va a terminar solo. Qué bueno que se haya quitado la máscara. Yo creo que las pocas personas que intentó tener de respaldo con esto que según le gustaba a Taylor Swift, y pensando que con eso le iba a caer bien a Iba a los ser muy jóvenes, popular. iba a ser muy popular. Yo creo que estos últimos dichos que está diciendo y estas declaraciones hacen que evidentemente las pocas personas que podían seguir apoyándolo, que en algún momento pensamos, me puedo llegar a incluir con ciertas sentencias de Saldívar progresistas a favor de los derechos humanos, hoy lo vemos como lo que es, ¿no? Un arrastrado, un vendido, un corrupto. Y creo que también qué bueno que se quite esta máscara para que la ciudadanía pueda saber que este tipo de personas es lo que justo no merecemos en el país, y es lo que Claudia Sheinbaum ofrece, puro impresentable. Yo creo que aquí aplica muy bien el dicho este de que el león cree que todos son de su condición. El exministro Saldívar, después de ser ministro, se convirtió en un porro y grillo político, y ahora creo que considera y quiere hacernos creer que los ministros que permanecen en la Suprema Corte están adoptando esas mismas actitudes, lo cual es absolutamente falso. Yo lo he dicho mucho en estos programas. Creo que el ministro Saldívar, exministro Saldívar, es una vergüenza absoluta para los abogados, para nosotros los jóvenes, quienes estudiamos Derecho, quienes tenemos buenas intenciones, quienes queremos un país diferente. Ver una persona que está entregada al poder, que tuvo una trayectoria jurídica tan buena y que posteriormente decidió pues hacerle campaña a una candidata que fue impuesta por una persona, que es la candidata Claudia Sheinbaum, pues me parece una cuestión sumamente reprobable. Y yo considero que estos dichos que está comentando Memo, que está diciendo el exministro Saldívar, pues son una muestra de la desesperación que tiene. Porque hemos observado, me di cuenta perfectamente en el postdebate que hubo en una transmisión en televisión, donde actuó incluso de manera un poco autoritaria, diciendo como de que si me van a interrumpir, pues no me inviten, si me van a estar interrumpiendo, avísenme para no venir. Yo creo que está desesperado porque sabe que está haciendo las cosas mal, y porque sabe que ese proyecto que él está representando y que no va a ser un proyecto ganador, cada día se está cayendo. Yo reitero que el ministro Saldívar es un ejemplo perfecto de todo lo que está mal en este país. Y qué bueno que lo dices tú como estudiante de Derecho, Memo, tú también eres abogado. Somos compañeros de Compañeros. generación. Son de compañeros, ¿En yo serio? también Sí. soy abogada. Lo que Arturo Saldívar hace es una vergüenza para el gremio de los abogados, es un pésimo ejemplo para todos los estudiantes de la carrera de Derecho, todos esos jóvenes que están estudiando la carrera de Derecho, saber que un ministro presidente de la Corte hizo esta red de corrupción al interior y que, como tú bien lo dices, Memo, renunció antes de que terminara su encargo. ¿Y qué hizo a través de esta renuncia? Que yo también creo que es algo que debería de modificarse en la Constitución, porque si un ministro renuncia o se retira antes de que termine su encargo, quien se queda en ese lugar se queda por el total de los años, ¿no? Sí, Y en lugar de renueva. cubrir lo que resta del periodo del ministro que salió. Es decir, Arturo Saldívar, y siempre lo he expresado en estos términos, no sé qué opinen ustedes, pero desde mi punto de vista, él le entregó una ofrenda al oficialismo, dejando su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y permitiendo que el presidente nombrara otro ministro. Hay que recordarlo, porque Ya el renunciaron a uno. el diseño constitucional que tenemos en nuestro país permite que cada presidente, salvo que sucedan cosas extraordinarias, nombre 3 ministros, ¿sí? Durante el sexenio. Así está diseñado el sistema y se van a ir rolando y se van a ir cambiando. Pero López Obrador ha nombrado a 5 ministros y hay que decirlo con todas sus letras. La intención del presidente López Obrador al nombrar a tantos ministros, quitando a unos, ¿no? Los que correspondía que se fueran, y ahora con la ofrenda que presentó el exministro Saldívar permitiendo que entrara Lenia Batres Guadarrama, la intención del presidente es tener los votos suficientes en la Suprema Corte de Justicia para que todas sus ilegalidades y para que todas sus iniciativas inconstitucionales sean declaradas constitucionales en la Suprema Corte. Es que al final justo, o sea, como dicen, atenta en contra de la democracia. La democracia, un elemento indispensable es tener elementos separados, totalmente
pues que autónomos, Así es. y lo que AMLO quiere y lo que le está haciendo Saldívar y lo que le está ayudando es subordinando, justo como decías, al poder político, la Corte al poder político. También Sí. por eso aquí nos damos cuenta de la importancia de rechazar estas iniciativas como la de que los ministros sean elegidos a través del voto popular, porque entonces Sí. la Corte está a merced de ciertos intereses políticos del gobierno en turno que ponen justo la democracia en peligro, porque entonces ya partes de una corte que no existe o que pues es de mentiras o que está desdibujada simplemente a los intereses de un gobierno. Y es lo que quiere mantener López Obrador, porque aparte lo dijo con todas sus letras, ¿no? O sea, todavía si dijeras esta red que se está investigando, pero es que ellos lo dijeron. AMLO salió el 21 de febrero a decir: yo le hablaba a Arturo y Así Arturo hablaba con los jueces para que nos ayuden. Oye, fíjate tú, mira, ve aquí. O sea, ellos lo dicen, entonces ya ni siquiera es que se tenga que hacer una investigación, ya ni siquiera es que la Corte esté en contra de él. Si sale el presidente en la mañanera a confesar delitos, pues ¿qué se esperan que haga? No, y creo que como ya ahora sí que los colegas lo dijimos, qué triste que, y esto es un mensaje para todas las y los jóvenes, qué triste el mensaje que manda la 4T. Los abogados destacados de este sexenio son la hermana del jefe de gobierno, que está aprendiendo apenas clases, le están dando clases de derecho procesal. Qué honor que la ministra Peña te esté dando clases de derecho procesal. Qué caro tenemos nos sale, a la ¿no? ministra plagiadora de su tesis y ahora y también al ministro Saldívar, que pues entregó el lugar. Ese es el tipo de abogados que quiere la Oye, 4T. y el que se quedó en la Fiscalía de la Ciudad de México, que Que le dieron imprimieron el título. un día antes. Y justo a eso iba. Y es importante decirlo, ya lo dijeron, la importancia de los contrapesos y de escoger a servidores públicos, a políticos democráticos. Porque si pensamos que Andrés Manuel, justo, no pensamos, lo está haciendo y quiere pervertir la Corte para tener todo el poder, decirle a la ciudadanía que nos escucha, yo supongo que a los chilangos ya nos entenderán, pero a los que no viven en la ciudad, con Claudia Sheinbaum esto va a ser peor porque Sí. tenemos indicios. Ya lo hicieron con Ernestina Godoy desde hace más de 4 años, que la ley a modo para que ella pudiera ser la fiscal. La Fiscalía de la Ciudad de México no era para impartir justicia, es una oficialía de partes más del gobierno de la ciudad que se usa para perseguir opositores, para fabricar delitos y no para perseguir la impunidad y la injusticia que hay en la ciudad. Entonces, súper importante, jóvenes que nos están escuchando, jóvenes de todo México, la 4T, los abogados que quiere son abogados sumisos, que copian, que plagian y que no tienen autonomía en sus decisiones. Y Sheinbaum es mucho peor que eso. Sí. Oye, justo el martes Loret de Mola abría su noticiero diciendo: ¿en qué país estamos? En el que a la ministra presidenta se le quiere hacer un juicio político y también se quiere meter a la cárcel a la candidata opositora. O sea, es como preguntaba Loret, estamos en Venezuela, estamos en Rusia, estamos en Nicaragua, en donde pues se está atacando a cualquier opositor o cualquier persona que o sea, ni siquiera un opositor, porque Norma Piña, a ver, es el discurso, no se lo compren, no es opositora. No. Es simplemente alguien que dice, bueno, se va a investigar esto por una denuncia, por lo que sea. Pero entonces cualquier persona que quiera aplicar la ley se le va a ir en contra si no le Te lo va a conviene al perseguir. presidente.